Gloria a Dios. Amén. Bienvenidos en el nombre de Jesús, qué bueno verles. Hoy es un día especial, amén. Ayer también fue un día especial y todos los días de nuestra vida han sido días especiales. Y hoy es un día especial. Y mañana, si Dios quiere, también será un día especial. Porque todos los días en Cristo son especiales. Gloria a Jesús. Y qué bueno, ¿verdad? Poder ser partícipes de esto. Bueno, antes de entrar en la palabra, me gustaría dar algunos anuncios para que ya vayamos viendo pues este trimestre que viene delante. Vamos a hacer algunos eventos y algunas cosas que es importante que nosotros las tengamos claras y que todos seamos conscientes de ellas y tengamos la noticia de ellas. En primer lugar, en julio dijimos, voy a buscarlo, en junio, el 27, apunten bien, 27 de junio tendremos bautismos en Calablanca, es decir, en el mar, donde el año pasado. Entonces, todas las personas que no han sido bautizadas, que en su uso de razón, ¿qué quiere decir esto? La mayoría de nosotros fuimos bautizados de pequeños en la pila bautismal, en la iglesia que muchos pertenecíamos, y está bien, no es pecado, ni pasa nada, ni hay que arrepentirse de ello, porque no éramos conscientes de ello. Pero cuando uno ya tiene uso de razón y ha aceptado a Cristo en su vida, debe de dar, no como una obligación, sino como expresando al mundo, ¿no? y a los demás hermanos que ha dado ese paso, y ese es el bautismo en uso de razón, el bautismo en el Señor, ¿no? Y aquellas personas que quieran hacerlo, pues este día, 27 de junio en Calablanca, por favor es importante que me lo digan a mí y luego aparte les apunto, y 2 o 3 días antes, los viernes, daremos nada, simplemente son 3 puntos importantes de un cuarto de hora cada clase, es muy, muy cortita porque es una evidencia cuando uno da ese paso, pero es importante que luego se apunten y esto ya lo anunciemos en todas las reuniones, ¿vale? 27 de junio, bautismos en Calablanca. Está claro, ¿verdad? Luego tenemos para los viernes, ya saben que tenemos la reunión de compartir, oración, sentir, etcétera, etcétera. Llevamos ya un tiempo haciéndola y la verdad que ha sido una gran bendición porque hemos aprendido mucho a cómo orar, al orden en la iglesia, cómo hacer las cosas. Hemos aprendido todos mucho en este tiempo. Hemos aprendido de tal manera que las personas que han venido de diferentes formatos o formas, digámoslo así, sean de una denominación u otra, hemos aprendido a adaptarnos a lo que creemos en Centro Evangélico Vida Nueva, no solo en Javia, sino en Centro Evangélico Vida Nueva, lo que es el orden y lo que es el mover del Espíritu, pero siempre sujeto a Dios y no fuera de Dios, porque eso es algo totalmente que no está escrito en la palabra. Así que hemos aprendido mucho, pero ahora creemos que vamos a tener, sabemos que van a ser 3 meses, porque van a ser 3 meses de pauta, pero de pausa en el sentido de estas reuniones, pero seguimos haciendo las reuniones los viernes a las 7:30 de la noche o de la tarde acá, y haremos pues un tiempo de formación, un tiempo de tocar puntos importantes y les iremos dando, así que habrá alabanza, habrá todo igual. Lo único que nos centraremos un poco en aprender, en estudiar un poco más en profundidad una serie de puntos que creemos que son importantes. Y luego cuando pasen estos 3 meses de abril, mayo y junio, volvemos al formato de antes, que al final es lo mismo, porque todo es para la gloria de Dios. Amén. Y para edificación de su iglesia. Gloria a Dios. Y eso es muy importante. También teníamos el tema habíamos propuesto el 16 de mayo, creo que es el tercero, ¿no? Es el segundo. Bueno, el 16 de mayo una excursión de la iglesia, pues es sábado, a donde propongamos o digamos, en principio decíamos de quedar en el puerto y subir andando hasta el Cabo San Antonio.
que hay un caminito por allí, cada uno lleva su bocadillo, su botellita de agua y su frutita o lo que vea conveniente, ligeros de carga. La gorrita bien preparado, las zapatillas, bueno, todo esto es un día de confraternidad, ¿no? Un día de bendición en la que queremos compartir juntos esa caminata. Yo sé que usted y yo muchas veces salimos a andar, pero es diferente, amén, esto es algo diferente, qué bueno. Y creo que no se me... bueno, sí, el domingo que viene tenemos la visita del pastor presidente, el pastor José Manuel Sierra, el 12 de abril, que es el domingo que viene aquí en la iglesia. Y bueno, como siempre hacemos, pues las personas que quieran colaborar trayendo algo de picar, pues haremos un pequeño picoteo, entre todos traemos algo, lo ponemos en las mesas y así cuando acabemos pues picamos algo y así somos un poco anfitriones, ¿no? Que debemos de serlo, buenos anfitriones para aquellos que nos visiten. Ya saben que el pastor José Manuel Sierra pues arrastra mucha gente en el Señor, no porque él tenga mucha fuerza, sino que es en el Señor, y nosotros como anfitriones de la iglesia de Javia pues tenemos que dar pan y agua, por lo menos, como dice la palabra de Dios, a aquellos que vengan. Amén. Gloria a Dios. Sin más, vamos a entrar a detalle. Vamos a orar antes. Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú tienes un plan perfecto y nos lo has demostrado a nuestras vidas personalmente, Señor. También lo has demostrado al mundo, Señor, pero muchos han hecho caso omiso. No te han mirado, Señor, con los ojos y la mirada que tú miras. Y por eso es la diferencia, Dios. Enséñanos hoy a entender cuál es la mirada humana y cuál es tu mirada. Ponemos tu palabra delante de ti para que la podamos entender y tu Espíritu Santo la revele en tu voluntad. Amén, amén y amén. Yo hoy he puesto un título como es habitual y lo podemos poner el título, Una mirada diferente ante el mismo escenario. Y el título y la imagen es tal cual, ¿no? Vemos un escenario que es el mismo. Sin embargo, está el humano, o los humanos, podemos ponernos todos, y vemos un escenario. Muchas veces un escenario negro, caótico, de problemas, de situaciones, de adversidades, de gigantes, de lluvia, de tormenta. Y ante el mismo escenario vemos a Jesús. Y Jesús ve luz, porque Él es la luz del mundo. ¿Qué va a ver Él? Y Él ve algo bonito, algo precioso, pese a las circunstancias. Estamos hablando del mismo escenario, pero dos miradas diferentes. Y hoy estos días reflexionando sobre la Semana de Pasión, la expectativa que genera, me venía a la mente esa, ¿no? Las miradas humanas y la mirada diferente de Jesús, el Salvador, ante un mismo escenario. Y ahora vamos a ir al libro de Mateo, otra vez, capítulo 28, versículo 1 al 10. Mateo 28, del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Bueno. Dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendido del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos
que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Que el Señor bendiga nuestras vidas para recibir su santa palabra. Amén. En la porción de la palabra hoy se nos ha leído sobre la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Que se llama de muchas formas, ¿verdad? Pero se nos ha leído la entrada triunfal a Jerusalén. Y ahora estamos leyendo el día de resurrección. Desde un día hasta otro pasan 7 días, pasan 7 semanas, 7 días, pasa una semana. Y en esa semana acontecieron un montón de cosas que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Y es importante entender que desde el principio de esa semana de pasión hasta el final de esa semana de pasión, nosotros, la humanidad, fuimos objetos de una misma mirada. Su mirada no cambió. Su mirada no cambió un poco para con la humanidad. Es la misma mirada que el Señor tuvo a la hora de crearnos. Y es muy, muy curioso. Vamos a poner en la imagen una infografía. Una infografía es una fotografía con información. Eso es una infografía. Y en esta infografía de lo acontecido en la semana de pasión, creo que se ve más o menos bien, ¿verdad? Esta es la última semana de la vida de nuestro Señor. Y como bien hemos dicho, al principio está el domingo de Ramos, amén, que también es la entrada triunfal en Jerusalén, también es conocido como eso, ¿no? Y lo que en ese primer punto, en esa primera escala, por decirlo de alguna manera, las miradas de las multitudes que estaban en Jerusalén eran diferentes, porque allí no había un hombre ni dos, dice que había multitudes. Y cada uno miraba con unos ojos diferentes. Y cada uno tenía unas expectativas diferentes. Pero todas ellas, de esas multitudes, eran miradas humanas. Amén. Sin embargo, había una mirada diferente. Y la pregunta hoy es, ¿y qué veía Jesús? Porque las multitudes ahí le veían a Él. Y cada uno le vería diferente con sus expectativas de lo que querían que fuera el Señor en sus vidas, ¿no? A esa entrada en Jerusalén. Pero ¿qué veía Jesús? ¿Qué veía Jesús cuando entraba y era vituperado en el sentido de le alababan y los palmos, domingo de Ramos, que también se le llama así, ¿verdad? Porque había palmas y hacían y así y asado. Y claro, y él estaría, claro, perplejo, ¿no? Estaría perplejo. Y claro, cuando decían, Hosana, Hosana, el hijo de David, estaría perplejo porque él sabía lo que le iba a acontecer. Él no era ciego como los demás miradas eran medio ciegas, ¿verdad? Porque no sabían lo que iba a acontecer, a pesar de que él ya había hablado de ello. Pero ni incluso sus discípulos que estaban con él no tenían ni la menor idea que lo que había dicho se iba a cumplir. Y todos, Hosana, Hosana, y todos mirando y gloria a Dios. Pero él veía de otra forma diferente. Él veía una multitud necesitada, una multitud que a pesar de estar contenta unos y otros con sus fracasos, sus gigantes, sus pruebas, sus necesidades, él veía la necesidad en los corazones que eran casas vacías, casas que igual sí hablaban y decían, pero dentro de ellos algo faltaba. ¿Y por qué faltaba algo? Y yo me hago esa reflexión. Porque evidentemente igual Jesús no había entrado en sus corazones. Entonces la mirada cambia, ¿verdad?
Unos se sentían satisfechos por la visita del Maestro, la visita del Mesías, que unos le reconocían como tal y otros no, pero la mirada de Jesús hacia toda la multitud era la misma. No difería. Ahí no había excepción de personas. Su amor era para todos. Su amor no dejaba ni uno a un lado. Qué diferente la mirada, ¿verdad? Humana. Sí, la suya y la mía. No nos creamos nosotros más que Dios. Su mirada y la mía es totalmente a la mirada de Dios. Amén. Pero qué curioso, ¿verdad? La otra pregunta que hay que hacernos, ¿cómo le vemos a Él hoy? ¿Y cómo nos sigue viendo Él a nosotros en el tiempo? Dígame, ¿cómo le vemos a Él hoy? Igual que le veían los de entonces. De la misma manera, le vemos igual, con nuestras miradas humanas. Pero ¿cómo nos ve Él hoy a nosotros, después de 2000 años? ¿Su mirada ha cambiado? Le pregunto. Nos sigue viendo igual, necesitados de Él, ¿verdad? Cada uno con sus penurias, cada uno con sus situaciones, cada uno con la perspectiva diferente de su vista puesta en Él, ¿verdad? Claro que tenemos perspectiva diferente de nuestra vista puesta en Jesús, claro que sí, pero Él nos mira igual que entonces y igual que a los demás. Da igual de dónde venga, da igual la situación que haya tenido, da igual el pecado que haya cometido, da igual lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, la raza, yo qué sé, el que ponga lo que quiera. Él nos mira con los mismos ojos que miró ayer, nos mira hoy y nos seguirá mirando mañana. Su mirada no cambia, hermanos. Y en segundo punto, vemos claramente el Señor purifica el templo y el Señor enseña en el templo, ¿verdad? Jesús entra al templo y lo purifica. Imagínate las miradas de las personas en aquel lugar y la mirada de Jesús viendo un templo necesitado de su visita. ¿Cómo veían los humanos el templo en aquel momento? Jesús entra y claro, lo purifica. ¿Sabe cómo lo purificó, verdad? Sabemos qué hizo en el templo, ¿no? Entró y ¿qué hizo? Por lo que entendían los humanos, las miradas de los humanos, que entendían que era lícito hacer ciertas cosas dentro de él, él no lo vio igual. Y automáticamente lo purificó. Y su mirada era diferente totalmente a todo lo que había allí. Pero, espera, que esto ya verás. Es que allí estaban los sacerdotes. Es que allí estaban los levitas. Es que allí había gente preparada y estudiosa. Y aún así su mirada seguía siendo la misma que el resto de los humanos. Era lícito. Pero la mirada de Jesús es diferente. Él ve y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él nos enseña las penurias de nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? No nos juzga, no nos señala, para que nosotros luego entendamos que en su mirada de amor es cuando nosotros nos derretimos y entendemos quién es Dios. Y la expresión que siempre me viene, un Dios enamorado. Un Dios enamorado de usted, un Dios enamorado de mí, un Dios que permitió una semana de pasión desde los vituperos de a la alabanza, Hosana, Hosana, al Hijo de David, al ultrajarle, escupirle y tratarle ahí como un animal en el camino al Calvario. Él lo permitió, hermano, pero su mirada no cambió. Lo curioso es que desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta la resurrección, su mirada era la misma. Y cuando entró al templo, aunque dice que él se enojó, ¿no? En cierta manera, su mirada seguía siendo la misma. Y nosotros, ¿cuánto tenemos que aprender en esto? Nosotros podemos enojarnos, sí podemos enojarnos, hermanos, pero tenemos que tener una mirada diferente, no una mirada humana, sino la mirada de Dios en nosotros a través de su Espíritu, que está en Dios y sujeto a Dios en todo momento, pero entonces solo entenderemos cuánto Dios nos ama. Y el templo necesitaba la visita del Señor. Seguramente muchos allí no creían que lo necesitaban. Casi seguro.
me viene a la mente cosas, pero bueno, lo importante es entender que nosotros, sea en el hogar, sea personal, sea en el hogar, sea en la congregación, sea en este lugar, necesitamos la visita del Señor. Y si el Señor no nos visita, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues nada, salimos de aquí igual que hemos entrado. ¿Y a qué hemos venido aquí, hermano? ¿Con qué perspectiva hemos venido? Sí que es verdad que hemos venido con perspectiva humana en algún sentido, pero ante su mirada, ¿qué nos ocurre, hermanos? Ante su mirada, nosotros caemos rendidos a sus pies y le alabamos y le glorificamos y decimos: Hosana, Hosana, el Hijo de David. Y entra al templo, entra a nuestra casa y dejamos que nos escacharre por dentro y que los cimientos se rompan para que Él edifique su casa en nosotros. Y esa es la forma, hermanos, dejarle a Él trabajar desde lo profundo de nuestro corazón. Porque sí es verdad que la cara es el reflejo del alma, claro que sí, pero sin maquillaje. Claro, un alma que tiene a Cristo refleja luz, porque Dios es luz. Amén. Qué bonito, ¿no? Cuando a veces nos mira alguien y dice: oye, hoy tienes el guapo subido, sin necesidad de maquillaje. Yo no quiero decir con esto que las mujeres se puedan maquillar y los hombres se afeiten y se pongan guapos. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que la verdadera belleza es la que nace de dentro y es la que nace cuando Dios está. ¡Aleluya! Y qué bonito las parejas que hay aquí que todavía no han dado el paso de casarse. Espero que lo den cuando Dios quiera y ellos lo entiendan sin forzar a nadie, ¿verdad? Y las que están formadas, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que ver a nuestros respectivos cónyuges, ¿verdad? ¿Cómo les tenemos que ver? Pintados humanamente, embellecidos humanamente, que es lícito, o verles, ¿verdad?, con una mirada limpia, una mirada de luz, una mirada diferente, que es como Dios nos ve. Así que miremos a nuestras parejas diferente a como el mundo mira a sus parejas. Así de claro. Amén. Gloria a Dios. Mire a su pareja, mírela. Mire a su pareja, mírela. Uy, yo sé que la veía bien. Yo sé que la veía bien, pero ahora la va a ver diferente. Qué bueno es Dios. Gloria a Jesús. En el tercer punto, Jesús enseña en el templo y predice las señales de su segunda venida, ¿verdad? Segundo punto que lo podemos encajar, donde pone Jesús enseña en el templo y bueno, donde está la nube, ahí Jesús predice su segunda venida y enseñaba con parábolas y todo eso, ¿no? Hemos dicho que este es el tercer punto, ¿no? Y de nuevo, cuando esto ocurre, hay muchas personas alrededor, con una mirada desde lo humano, otra vez desde las perspectivas humanas, pero están ante la mirada de Jesús, que vuelvo a insistir, totalmente diferente, enseñándoles y preparándoles en amor. Y esa es la diferencia, hermanos. Allí en el templo estaba abierto, desde el primer templo estuvo abierto, ¿verdad? El primer templo, luego se destruyó, luego hubo un tiempo donde no había templo, pero no quiere decir por ello que ellos no tenían su tabernáculo antiguo del Ésolo, le trasladaron a otro pueblo y ellos seguían haciendo sus tradiciones, no en Jerusalén, sino en otro lugar, hasta que se levantó el segundo templo. O sea, quiere decir, hermanos, que en el templo se enseñaba. Esto es lo que me vengo a referir. Siempre se ha enseñado en el templo, siempre se ha enseñado en la iglesia, y qué bueno es, ¿no? No sé si esto falla a veces. Vale. Siempre se ha enseñado en la iglesia, hermano. Amén. Esto está clarísimo. Pero mire, cuando la enseñanza viene y es del Señor y Jesús está presente, todo es diferente. Y ante las miradas de todos aquellos, después de ver a Jesús desmantelar las mesas, limpiar el templo y luego empezar a enseñar, ¿verdad? ¿Cuántas miradas diferentes? ¿Cómo le mirarían unos?
este está loco, el otro, qué bendición, ya era hora que esto ocurriera. Es lo mismo que ocurre hoy en las iglesias. Diferentes miradas con diferentes expectativas, hermano. Pero ¿sabe qué? Qué bonito cuando Dios habla y el Espíritu Santo hace rema su palabra y la sella en nuestro corazón y ahí se queda. Y esa nunca se borra. Amén. Y por mucho que hable el sacerdote, por mucho que hable el humano, lo que Dios habla, eso se queda, porque es una enseñanza de amor y misericordia, con unos ojos de amor y misericordia hacia todos nosotros. Dese cuenta que estamos en la semana de pasión, dese cuenta que estamos en el intermedio, por decirlo de alguna manera, desde la entrada triunfal a Jerusalén a la resurrección. Amén. Ahí es donde estamos. Yo quiero que nos posicionemos ahí, porque si no, claro, no es que seamos peliculeros, ¿no? Pero sí posicionarnos para entender, ¿no? En el momento, en la historia y el lugar donde estamos hoy leyendo. El cuarto punto viene y es ¿les ven reunidos ahí? Esos son los discípulos con Jesús. ¿Qué estaban celebrando? El Pesach. Usted sabe que todavía en la tradición judía estamos en la semana de Pesach, la semana de Pascua. Es una de las fiestas principales del pueblo judío. No por esto nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que hacer la tradición en Jesús. Ya ni cristiana, porque mucha cristiana dicen y se ha deformado, sino en Jesús, ¿verdad? Pero es importante saber que Jesús sí celebraba Pesach, la Pascua. ¿Sabe qué es la Pascua? La salida de Egipto. Cuando salieron de Egipto el pueblo hebreo, entonces lo celebraron. Y desde entonces siempre se ha celebrado en el pueblo judío. Y da casualidad que esta semana ha coincidido con la semana de Pesach. Es una casualidad porque no siempre coincide, pero este año ha coincidido, ¿no? Otros años también. Pero estaba ahí y estaba en la cena del Pesach. Nosotros le llamamos pues la última cena o la cena de Pascua. Lo podemos llamar de diferentes formas, ¿verdad? Y ahora aquí hay las miradas ya no de multitudes. Hay 12 hombres y el Señor. Y todos con diferentes perspectivas, con diferentes miradas, ¿verdad? Pero con unos mismos ojos humanos. Los 12 que había allí eran humanos, sí, eran los seguidores de Jesús más cercanos. ¿Pero qué eran? Eran humanos. Y ahí estaban los 12 con sus ideas de humanos. Y cada uno le vería como el Señor, evidentemente, pero de una forma diferente y con unas expectativas después diferentes. Y así aconteció que cada uno pensaba de Él de una forma diferente, ¿verdad? Sin embargo, en el otro lado, ¿verdad? Unos ojos diferentes, mirando de otra manera diferente y que no se nos olvide en el mismo escenario. Imagínase ahora 12 hombres, ¿verdad? Y el Señor. Y el Señor en ese tiempo, hasta ese día de la cena, que luego, un poco después, aconteció varias cosas, un poco después de esta cena. Pero el Señor ya lo sabía todo. Y ahora vamos a ver. Pedro niega, ¿verdad? Pedro niega al Señor. Y anteriormente, otro de esos 12, ¿qué hizo? ¿Algo peor o algo igual? No se apresure a decirlo. ¿Era igual la traición que la negación? Pregunto. Era igual. El mismo pecado. El que dice el Señor en su palabra, el que me niega a mí, es el mismo pecado, hermano. El problema es la mirada, era diferente la de Pedro que la mirada de Judas. Y la mirada de Jesús era la misma mirada de amor y de perdón, ¿verdad? Sin embargo, Judas no lo entendió, porque en su corazón ocurrió algo. Dice la palabra de Dios que en él había entrado el enemigo. Que el Señor le reprenda.
Entró el enemigo, lo dice la palabra de Dios, el enemigo, el innombrable, entró. Y esa es la diferencia, que había tiempo que había dejado la puerta abierta al enemigo y entonces eso creó en él una habitación no para Dios, sino para que albergara a alguien que iba contra Dios. Y eso no le dejó ver la mirada de amor del Señor, porque de la misma forma que cuando negó Pedro al Señor y le miró, dice la Biblia, de la misma forma le miró el Señor a Judas cuando le traicionó, pero este no la recibió. Y los dos eran humanos, y los dos habían hecho algo fatal. Era un pecado horrible, traicionar y negar. ¡Ay! Era lo mismo, hermano. Pero ahora le voy a poner en otra situación. Y los ojos del resto de los discípulos ante tal cosa. ¿Cómo verían los otros la negación de Pedro? Sí, y eran discípulos, gente que había compartido tiempo, amiguetes, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, pero ¿cómo verían? ¿Tú se imaginas lo que dirían? ¿Les mirarían con los mismos ojos que Jesús? ¡Uy, Pedro! ¡Mira que era tan valiente! ¡Ay, claro, sí! ¡Qué valiente! Que sacó la espada, que yo no sé qué, que... Eso dirían, sí. Igual que usted y que yo. Pero ¿qué nos pensamos a veces? Usted y yo haríamos lo mismo. Si aquí habría un traidor o había alguien que negaría al Señor, haríamos lo mismo hoy, 2000 años después. Pero sin embargo hay una mirada diferente. Que todo eso lo veía diferente, que no le importaba el daño que le hicieron, no le importaba el pecado que cometieron, no le importó el mal que la humanidad cometió para él cumplir el propósito por el que había venido a la tierra. Y en esa semana él sabía claramente lo que había de cumplirse, pero aún así, aunque sus ojos podían estar llenos de lágrimas, que los tuvieron en varios momentos de esa semana, su mirada no cambió. Su mirada seguía siendo la misma hacia nosotros, hacia la humanidad, hacia lo humano, hacia lo que le traicionamos diariamente. ¿Cuánto de Judas hay en nosotros hoy, hermano? ¿Cuánto de Pedro hay en nosotros hoy? ¿Y cuánto de Juan, el amado? Todo sí, pero ¿cuánto hay humano en nosotros todavía hoy? Y ante esa realidad debemos de batallar y debemos de luchar. ¿Pero sabe cómo? Dejándonos ver por Jesús y entendiendo su mirada, que no nos juzga, que nos acepta en Él, evidentemente, para que podamos seguir cambiando y podamos seguir yendo de gloria en gloria. Ir de gloria en gloria no es saltar en perfección. Ir de gloria en gloria no es decir yo ya soy santo y por eso gloria a Dios y aleluya. Ir de gloria en gloria es dejar al Señor que nos siga mirando con sus mismos ojos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras consecuencias, del saco que llevamos todos cargados, y cada vez pesa más, claro que pesa. Sí que es verdad que nos hemos liberado de muchos pecados, gracias a Dios, claro. Sí que es verdad que hemos caminado arduamente y queremos obedecer al Señor, pero todavía nos pesan los pies, hermano. ¿Por qué? Porque como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, pero mira qué bonito que él lo pudo decir en vida. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y ahí estamos, hermano. Y yo quiero llegar a la estatura de Cristo, pero a la madurez también de Pablo, de poder decir un día, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu carnalidad, tu pecado? Qué bonito poder decir eso en vida. Pablo lo pudo decir. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya estaba en el momento de ser cosechado, él se sentía ¡ay, perfecto! Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Y ahí es donde el Señor nos está preparando. Y nosotros no tenemos que tener una semana de pasión personal. Nosotros tenemos que entender el propósito de la semana de pasión que Cristo llevó entera por nosotros. Ante diferentes miradas. Y siempre es igual, hermano. Esto no cambia. Nuestra mirada sigue siendo humana. Lo único que cambia es que miremos con el filtro del Espíritu Santo, que es el mismo Dios, y veremos las cosas diferentes. Entonces Pedro vio la mirada de Jesús y entendió
que Dios le perdonó solo con mirarle. Pero el pobre Judas, también Jesús le miró con la misma mirada, pero él no entendió ni papa. Y nosotros debemos de ser sensatos y entender siempre que Dios nos ama, que Dios nos ha escogido. Y si usted está hoy aquí, no es por casualidad, no es que porque fulanito y fulanita la ha invitado, sino porque Dios le ha permitido venir, igual que a mí. Por Dios, porque esta mañana el Señor podía haber hecho cualquier otra cosa en mi vida, pero no, aquí me tiene, escuchando su santa palabra. Amén. Bueno es Dios. Y de ahí de la cena de Pesach, ahora nos vamos al quinto punto. Jesús en Getsemaní y la oración intercesora. ¡Ay! Getsemaní y la oración intercesora, ¿verdad? ¿Cómo miramos los humanos las oraciones y sobre todo la forma de los resultados? ¿Cómo miramos los humanos las oraciones y sobre todo la forma de los resultados de esas oraciones? ¿Cómo lo miramos? ¿O cómo ve Jesús la oración con resultados por nosotros y hacia nosotros? ¿Se da cuenta? Nosotros miramos las oraciones muchas veces. Señor, dame, 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 egoístamente, hermano. Está bien que oremos, yo no le desanimo a que ore, pero dejémonos de tanto dame, dame y nuestras necesidades y pobre de mí, que también, si ya lo sabemos, y todos somos pobrecitos, somos publicanos por mi culpa, claro que es nuestra culpa, por nuestra culpa fue allí. ¿O qué crees, que fueron los judíos o fueron los romanos los que le mataron? No, fue su pecado y fue mi pecado. Que no nos entre el error. Al Señor le matamos nosotros por nuestros pecados. Y Él se dejó, porque su mirada es diferente. Pero a lo que vamos, hermano, ¿se da cuenta cuando oramos cómo miramos la oración? Y sobre todo, cómo miramos expectantes el resultado. Uy, si yo oro así, al final va a venir contestada así. Sin embargo, la oración del Señor era diferente. En Getsemaní y en la cruz. ¿Cómo era, hermano? Orando por nosotros en todo momento. Y cuando llegó a decir, perdónales. Aleluya. ¡Qué oración de amor! Eso solo lo puede hacer alguien que mira diferente. Eso solo lo puede hacer alguien que entiende y que ama la humanidad, que nos ama a nosotros, hermano. Y Él sufriendo en Getsemaní, que dice que se transformó su rostro y Juan y Pedro lo vieron, desfigurado completamente, no solo en el camino del Calvario, en Getsemaní, ya ocurrió, hermano, ya ocurrió, y eso es tremendo, hermano. Dolor en la oración, pero con la misma mirada hacia nosotros. Tremendo, a mí esto me pone los pelos de punta. Hacia nosotros, hacia mí y hacia usted. Sí, créalo. Esto es así. Y Él sigue intercediendo, dice la palabra de Dios, a la derecha del Padre. ¿Por quién? ¿Por Él? Como nosotros oramos a veces, solo por nosotros y nuestras familias, y lo que nos interesa, Él sigue de la misma forma visionando la oración, mirando la oración, intercediendo por quién. Está a la diestra del Padre. Esto, hermano, cuánto tenemos que aprender. Y no es que nosotros tenemos que llegar a ser Dios, por Dios, no, somos sus discípulos. Y debemos de ser sus discípulos. Y tenemos que servirle. Porque cuando Dios entra en nuestro corazón, todo cambia. Y sí que es verdad que la mirada sigue siendo humana, pero la perspectiva debe cambiar. Porque la mirada de Jesús en nosotros transforma nuestra mirada de ver las cosas. Y en vez de arrodillarme y orar solamente egoístamente por lo mío y lo que me rodea, empezar a orar por aquellos que sufren, por aquellos maltratados, por aquellos que no han doblegado, por aquellos que están todavía atrapados, por aquellos que se ahogan en el mar de este mundo. Gloria a Dios.
Y cuando vamos ahí nos quebrantamos y el Espíritu Santo nos toma y empezamos a llorar, ya no solo por lo nuestro, egoístamente, sino lloramos por lo de los demás, podemos sentir un poco lo que Jesús sentía hacia la humanidad que Él creó desde el principio, es decir, a usted y a mí. ¿Cuánto tenemos que aprender? Pero claro, ahora vamos al sexto paso, y es el camino del Calvario y crucifixión. ¡Oh, y aquí! Claro, a mí se me va otra vez las miradas, multitudes allí alrededor. Claro, hemos visto muchas películas de esto, también esto nos afecta mentalmente, en el sentido de que nos imaginamos, ¿verdad?, el camino al Calvario, multitud por allí, uno que le tira una piedra, otro que le escupe, ahí Simón de Cirene que le ayuda en la cruz. Todo esto lo tenemos muy aquí, pero sí, fue algo similar, pero un montón de miradas de nuevo, perplejas, y unos le decían barbaridades y otros le seguían aclamando como el Señor. O sea, fíjate, todos humanos y cada uno veía una escena diferente. Ahora bien, el rostro ensangrentado, cansado, camino al Calvario. Imagínese, el sudor como le caía por los ojos. Y le pregunto yo, y me pregunto a mí, ¿su mirada cambió al día de la entrada triunfal? Tremendo esto. ¿No le ha entrado un escalofrío ahora? Tremendo esto, hermano. No cambió nada. Pero lo curioso es que no cambió ni ahí, ni ha cambiado ahora. Y Él nos mira desde el cielo, sí, con la misma mirada. ¡Aleluya! ¿Y quién nos traslada esto, hermano? Pues Él, en la persona del Espíritu Santo. ¡Qué bueno!, ¿verdad? ¡Qué bueno que el Espíritu Santo hoy nos diga claramente que Dios no ha cambiado! Que Dios es el mismo, que su mirada sigue siendo igual que cuando entró en Jerusalén, que cuando acabó la semana de pasión. Pero espere que todavía no hemos acabado, ¿verdad? Estábamos en el punto 6, camino, Calvario y crucifixión. Miradas perplejas de distintas índoles. De nuevo ante la mirada de amor. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y por último, el punto 7, que englobamos dos. La victoria de Jesús en el Seol y seguida la resurrección. Nosotros sabemos claramente que cuando Él expiró al cuerpo humano, ocurrieron cosas. Lo primero que ocurrió fue un gran terremoto. Lo dice, no lo sabemos por las películas, que también, lo sabemos porque lo dice la Biblia. Hubo un gran terremoto y hubo un eclipse donde todo se nubló y se quedó oscuro. Pero aparte de eso, en el templo ocurrió algo, y es que el velo se rasgó, diciendo que ya no hace falta intermediarios entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. Eso significaba. Por lo tanto, desde entonces tenemos acceso directo a Dios sin necesidad de sacerdotes. A veces hemos sido erróneos al decir que la bendición viene por la cabeza, que es Dios, baja por la barba de Aarón, que representa a los sacerdotes, y va al resto del cuerpo. Pero mire, cuando el velo se rompió, la barba de Aarón se suspende y queda como cabeza toda. La barba de Aarón ya representa a Cristo. Y es más, Él es el sumo sacerdote. No quiero dar un estudio sobre esto, pero yo mismo he errado antiguamente cuando decía eso, ¿no? No es necesario, hermano. Es bueno que haya pastores, claro, que haya maestros, claro, hermano. Que haya evangelistas, claro, hermano. Sí, claro que es bueno. Es una bendición, hermano. Pero no está ninguno dentro de la cabeza en el momento que el velo se rasgó. Antes era necesario, y por eso cuando viene que la bendición viene en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ya no es necesario. ¿Sabe por qué? Porque la mirada del sacerdote, del pastor, del maestro, del evangelista, de cualquier cristiano, aunque haya sido refinada en el Señor, sigue siendo humana. Y Dios lo que quiere es que sintamos y veamos su mirada, sin intermediarios,
Amén. Aleluya. Qué bonito, es una gran bendición. Y ahí 3 días en el Seol batalló, ahí 3 días desde que sucedió eso y venció al enemigo. Amén. Allí le venció, porque era necesario vencerle. ¿Sabe por qué? Él tenía que vencer a la muerte. Aleluya. Y la venció, porque dice que luego resucitó. Y los versículos que hemos leído hacen referencia a la resurrección. Tan necesaria, ¿verdad? Y esto lo mismo. ¿Cuántas miradas de asombro? ¿Cuántas miradas de incredulidad? Cuando le vieron. Hombre, ¿se acuerda Tomás? ¿Cuánta parte de Tomás tenemos aún todavía nosotros? Sí, es así. Igual que tenemos parte de Judas, parte de Pedro, parte de Juan. Ay, Señor, Señor, cómo te amamos. De todos ellos tenemos parte, porque somos humanos. Y de Tomás tenemos parte. Si no veo, no creo. Ahí, tenemos que meter el dedo en la llaga. Sí, hermano, fíjese, asombraos, otros maravillaos, otros dirían, esto es lo que él dijo, y otros decían, es mentira. Esto han venido sus discípulos, la han cogido y se la han llevado. O sea, imagínense la multitud de miradas con diferentes conceptos, pero la mirada de Jesús, ¿cómo seguía? En la resurrección, Él vino del Seol, se levantó de la tumba, el ángel quitó la piedra y su mirada que salió por allí era la misma que cuando entraba en Jerusalén. La misma mirada que nos mira hoy, la misma mirada que Él extiende hacia nosotros, y nosotros debemos de captarla y debemos de quedárnosla entendiendo que Jesús nos ama. Sí, yo sé que piensan muchas cosas personales, pero yo hoy le recuerdo de parte de Dios que Dios le ama. Y Dios le ama y le quiere mimar. Le quiere mimar y abrazar. Le quiere estrujar para Él y para que viva una vida diferente, para que podamos entender que en Él hay victoria, que en Él hay propósito, que en Él hay luz. Aleluya. Y sobre todo, en Él hay libertad y salvación. Amén. Qué bonito, ¿eh? Ahora vamos a ir a Malaquías 3, 6. Malaquías 3, versículo 6. Simplemente es para sellar algo de lo que hemos dicho hoy. Ya podemos quitar la infografía. Una fotografía con información. Mira lo que dice el Señor. Porque yo, el Señor, eso dice el Señor en Malaquías 3:6. Pero ahora vamos a Hebreos 13:8. Porque claro, muchos dicen, esto es el Antiguo Testamento. Bueno, ahora vamos a Hebreos. Hebreos 13:8. Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer, hoy. Hombre, por Dios, Él no cambia. Y su mirada no cambia. Sus perspectivas no cambian. Él vino acá a estar entre nosotros con un propósito. Y con ese propósito se fue al Seol y luego subió al cielo. Y con el mismo propósito sigue. Salvar a la humanidad. Gloria a Dios, a través no de otro sacrificio, sino de un sacrificio realizado hace 2000 años. Ya no hace falta que se realice el sacrificio por usted y por mí y por los que se van a convertir mañana. No hace falta más sacrificios, no hace falta, Señor, límpiame de nuevo con tu sangre. Bueno, eso sí lo podemos decir, pero no, Dios mío, la cruz del Calvario, bueno, ya fue. Lo que nosotros tenemos que hacer es efectivo ese sacrificio y su sangre que fue efectivo en su momento hace 2000 años, pero sigue siendo efectivo hoy.
y mañana, hasta que Él lo permita, evidentemente, porque la puerta se cerrará. Así que apresurémonos a llevar las buenas nuevas de salvación a las vidas, a llevar la mirada de Jesús a las vidas, para que es la que convence. Y mira, a mí no sé cómo me miró Dios, ni de qué forma, porque yo en aquel momento no veía nada. Lo único que veía era mi desesperación, mirada humana, pero sí que me miró. Porque Él me contestó, por lo tanto me miró. Y yo entendí que Él me amaba. Y cuando entendí que Él me amaba, es cuando todo cambió. Hasta entonces había escuchado de Dios, claro. Y de pequeñito fue a la iglesia y me bautizaron allí y me tomé ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. La comunión y todo esto. Y iba allí a estudiar con los catequistas. Bueno, luego ya me está bien. Pero bueno, lo que me vengo a referir, hermano, que hasta que yo no entendí esa mirada de amor diferente al resto de las miradas, mi vida no cambió por mucho que fuera a la iglesia. Cuando mi vida cambió es cuando entendí su amor a través de su mirada. Y para acabar quiero leer en Santiago 1, versículo 16 y 18. Santiago 1, versículo 16 y 18. Dice así la palabra de Dios. Amados hermanos míos, no erréis. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual ni sombra de variación. Versículo 18. Y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él no cambia, su mirada no cambia. Y aunque usted vea algo feo en su vida, Dios le está viendo maravilloso. Ahora bien, le ve a usted maravilloso, no al pecado que albergamos. Él ama al pecador, pero no ama nuestro pecado. Y Él nos está viendo a nosotros. Él cuando cumplió su semana de pasión, Él cuando culminó todo esto que Él tenía predestinado para su propia vida como Dios que era, lo que estaba viendo es a la humanidad y no al pecado de la humanidad. Y lo que vino Él, hermanos y hermanas, vino a vencer el pecado en nosotros a través de su persona, para que hoy seamos libres. Y si todavía usted está viendo su pecado con ojos humanos, vamos a cerrar nuestros ojos humanos para que los ojos de Dios vengan de nuevo a nuestra vida un día más y nos den luz en que Él nos ama.